Un saludo muy especial para todos aquellos que están a través de Facebook, de YouTube y del Zoom. Una vez más estamos aquí para exponer la palabra de Dios y queremos que ustedes se estén ahí tranquilitos escuchando este mensaje que yo sé que va a servir de ayuda espiritual para todos los que lo escuchen. La semana pasada predicamos un tema titulado El Espíritu Santo y el ayuno. Y en esta ocasión he traído otro tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero que lo he titulado El Espíritu Santo y la oración. Vamos a tener una pequeña oración para entonces continuar. Padre, gracias por todo. Estamos preparados para este tema. Una vez más pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Toca corazones, Señor. Esas personas que están a través de la internet, en cualquier parte del mundo que estén, Señor, que el Espíritu Santo le toque para que ellos puedan entender que todo tiene solución en Cristo Jesús. Que el Señor está preparando un pueblo que viene a buscarlo y todos aquellos que así lo quieran pueden hacer planes para ir a vivir con Él por la eternidad. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. La oración es lo que podemos llamar el punto clave de la vida del cristiano. Es la manera en que nos comunicamos con Dios y la forma como Dios puede bendecirnos y responder nuestras oraciones. La oración es la llave que abre los almacenes del cielo, donde están atesorados los tesoros que Dios tiene para cada uno de sus hijos que con fe le pidan a Él. A través de la oración se ha conseguido bendecir a una nación, sanar a muchos enfermos y contestar oraciones individuales. En otras palabras, la oración es la llave, la clave para el cristiano poder vivir una vida en comunión con Dios. El modelo divino que nosotros tenemos, y es el único, se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús vivió una vida de oración desde que nació hasta que subió al cielo. De hecho, Jesús está ahora en el santuario celestial e indudablemente sigue viviendo una vida de oración porque Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Así que la oración es lo que podríamos decir el motor que mueve al cristiano a conseguir una vida consagrada, a conseguir una vida que le agrade a Dios, a vivir una vida en comunión. Ahora, hay un detalle interesante. La oración necesita un elemento, un personaje que es indispensable. Y es aquí donde entra la participación del Espíritu Santo. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el Espíritu Santo respondió la oración, la llevó al cielo y entonces Dios se manifestó sobre esa oración de fe. Entonces, en el tema de esta mañana, como les dije al principio, hablaremos de la participación del Espíritu Santo en la oración. En el libro de Romanos, capítulo 8, busquen nuevamente su Biblia y compartan conmigo. Hay una declaración del apóstol Pablo que quiero leerle a ustedes. El libro de Romanos, capítulo 8. De hecho, el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice varias cosas del Espíritu Santo que nos ayudan a entender su trabajo. Pero yo voy a leer el versículo 26 y 27. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice de la siguiente manera: una de las características del Espíritu Santo en cuanto a la oración, escuchen esto. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Entonces vemos aquí que la primera característica que tiene el Espíritu Santo, uno de su primer trabajo, es agarrar nuestras oraciones y llevárselas a Dios en un vocabulario que Dios puede entenderlo. No es porque Dios no lo entiende, lo que sucede es lo siguiente: Dios vive en una atmósfera tan consagrada, tan santa, que el vocabulario de nosotros no puede llegar ahí. Y usted dirá, entonces pastor, Dios no escucha mi oración. Sí, Él escucha, pero el Espíritu Santo es quien la lleva al cielo y te coge tu oración y se la presenta al Padre en un vocabulario santo. Pero no solamente eso, dice aquí que no sabemos pedir, lo que nos deja entender que muchas veces nuestras oraciones son egoístas. Y ya Santiago habla sobre eso. Ustedes, Dios no les responde la oración porque viven pidiendo egoístamente, porque piden para su deleite. Oigan bien lo que dice Santiago. Entonces el Espíritu Santo, cuando oramos, le lleva al Padre la oración de tal manera que solo tenga que ver con lo que el Padre va a escuchar y que nos conviene contestar. Entonces hay muchas cosas que nosotros pedimos en oración que Dios no nos la da, porque no nos conviene. Entonces aquí yo tengo padres que tienen sus hijos. Si su hijo le pide algo y usted sabe que no le conviene, usted no se lo va a dar. Usted a sus hijos le da lo que le conviene. Entonces imagínense, si nosotros siendo padres terrenales y pecadores queremos lo mejor para nuestros hijos, imagínense Dios, que quiere lo mejor para nosotros, nos dará lo que más conviene. Entonces el Espíritu Santo hace eso. Cuando dice con gemidos indecibles, que es un vocabulario que solo Dios lo puede entender. Ahora me encanta porque se ve que el Espíritu Santo insiste. Dios escucha la oración de este siervo que te está orando, de esta madre enferma intercediendo por su hijo. Escucha la oración de esta nación que quiere convertirse a ti. Entonces el Espíritu Santo insiste para que Dios escuche la oración. Ahora, el versículo 27 me dice que ¿quién escudriña los corazones? Y sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, para que interceda por los santos. Dios conoce el corazón del Espíritu Santo. Y entonces en combinación Padre, Espíritu Santo, viene entonces la intercesión por los santos. Escuchen esta palabra, por los santos. ¿Cuáles santos? Los que estamos luchando en esta tierra por vivir una vida que le agrade a Dios. Los que estamos cogiendo lucha, porque ustedes saben que el cristianismo tiene un desafío. Y es como hablaba el doctor en la escuela sabática: señores, este mundo está feo. Entonces uno se priva de muchas cosas por amor al Señor. Uno no se va con todo el mundo, porque uno dice, no me conviene por ahí. Entonces sí, somos atacados. Nos ven feo, nos ven mal por el simple hecho de que predicamos a Cristo, pero no se sienta mal porque ya Jesucristo le hicieron lo mismo. La historia está ahí, está escrita y está en la Biblia. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Los suyos lo mataron. Porque es cierto que fueron los soldados que matan a Cristo, pero ¿quién fue que preparó el drama para eso? ¿Quién buscó testigos falsos? Los judíos. ¿Quién le dijo al pueblo, no suelten a Barrabás y condenen a Jesucristo? Los judíos que estaban ahí. ¿Y qué tuvo que hacer? Llevarse de los judíos, porque si no perdía el cargo. Entonces, señores, no nos sorprendamos porque tengamos una presión en la familia, una presión con los vecinos, una presión en el área de trabajo, porque eso va a ser así hasta que Cristo venga. Y le voy a decir algo para que usted, como se dice en buen dominicano, le baje todo a esa situación. Siéntase feliz de que le esté pasando eso, porque el Señor Jesucristo dice que nosotros estamos de paso en esta tierra. Es decir, nuestro mundo no es este. Aquí nacimos y aquí estamos, pero nuestro mundo es celestial. Nuestro mundo es que cuando Cristo venga nos iremos a vivir con Él por la eternidad. Claro está que cuando eso pase, no nos va a llevar a vivir a Marte ni a Júpiter. No, nosotros somos terrícolas y por lo tanto tenemos que vivir aquí. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Va a renovar esta tierra y va a haber una tierra nueva que usted no va a encontrar nada de lo que está viendo hoy en día. Por lo tanto, nuestro trabajo está en consagrar nuestra vida a Dios y esperar que se manifieste el Espíritu Santo a través de nosotros.
Entonces nosotros vemos que en estos versículos hay un trabajo unido que nos da una esperanza, hay una combinación, porque si ustedes ven, el Espíritu Santo toma la oración y la lleva al cielo. Jesús la agarra en el santuario celestial y el Padre la recibe. Señores, desde la creación los tres están trabajando en la salvación del hombre. Recuerden el versículo que dice: en el principio era Dios. En el principio era Dios. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, se refería a Jesús, que no había cogido el cuerpo humano, y también al Espíritu Santo. O sea, desde un principio los tres han trabajado en la salvación del hombre. Ahora, lo que nosotros debemos tomar en cuenta aquí es que uno de los trabajos del Espíritu Santo no es solamente convencernos de pecado, ni de maldad, ni de juicio, como dice uno de los versículos de la Biblia. Sí, su trabajo principal tiene que ver con la oración. Y si usted, escuche bien, ora y no menciona al Espíritu Santo, entonces no es que Dios no escucha la oración, pero usted está perdiendo uno de los ingredientes vitales en la oración. El Espíritu Santo es básico. Y vamos a incluirnos todos. Muchas veces oramos y no lo mencionamos. Y entonces el enemigo está feliz porque él sabe que el Espíritu Santo es quien se puede entrar interiormente en tu corazón y convencerte de pecado. Jesús no se puede entrar. Jesús tiene un cuerpo físico, pero el Espíritu Santo sí. Por eso más adelante vamos a ver lo que Jesús dijo: yo le dejo el Consolador, el cual os enseñará todas las cosas. Así que ahora mismo nos concentramos en el Espíritu Santo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Libro de Efesios, el capítulo 6. Vayan conmigo, porque estamos hablando en el tema de esta mañana, el Espíritu Santo y la oración. Efesios, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 18. En esta Biblia dice lo siguiente: orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo me está aconsejando que yo debo orar en todo momento con súplica con el Espíritu. Y si ustedes notan, la palabra Espíritu está con letras mayúsculas, lo que significa que me está hablando de una persona. Más adelante, en otra ocasión, predicaré un tema sobre demostrando que el Espíritu Santo es una persona, pero ahora me quiero concentrar en esto. Pablo dice orar en el Espíritu y oren por los santos, lo mismo que leímos en Romanos. Aquí Pablo indudablemente nos está mandando a nosotros que oremos con la presencia del Espíritu Santo, versículo 17, y que oremos por los santos. Entonces, es importante que nosotros, en ese sentido, no nos desviemos del objetivo principal. Dios quiere que mantengamos una comunión con el Espíritu Santo para que nuestra oración tenga más efectividad. Repito, no es que Dios no te oye, pero Dios espera que tú uses las herramientas que Él dejó en la tierra para responder nuestras oraciones. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Yo acabo de mencionar interceder por nuestras oraciones, pero aquí yo ya traje otras que quisiera compartir con ustedes. Número 1, el Espíritu Santo intercede llevando las oraciones al Padre. Número 2, ayuda en la debilidad. A veces no tenemos deseo de orar. Y de paso, ayer estaba hablando con un amigo mío que andaban haciendo una diligencia y me dijo: pastor, te voy a confesar algo. He dejado de leer la Biblia, he dejado de estudiar la guía de estudio y ya no estoy orando. Y yo le pregunté por qué. Porque tengo tiempo pidiéndole a papá Dios por algo específico y Él no me lo ha dado. Y yo le dije: Dios no está obligado con nosotros. Y se me queda así. Y se lo repetí: Dios no está obligado con nosotros. Todo lo que Dios nos da, lo da por su misericordia, porque le sale a Él de adentro darlo.
Pero usted no puede decirle, no, tú me trajiste al mundo y tú me tienes que alimentar. Dios no está obligado con nosotros. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? El único consejo que te puedo dar es que vuelva de nuevo a orar, a estudiar la Biblia y a estudiar la guía de estudio. Ahora, ¿por qué él no lo está haciendo? Él ha dejado de lado al Espíritu Santo. Porque aquí dice que el Espíritu Santo me motiva. Y cuando usted tiene menos deseo de orar, escuche esto, es cuando más usted debe orar. Amén. Porque ahí entonces Dios se va a manifestar de una manera especial. Que yo no tengo deseo. Señores, la vida cristiana no es un asunto de sentimientos. La vida cristiana es un asunto de principios. Y tú los principios no los puedes echar un día a la cuneta, no, ya yo voy a dejar de hacer esto. No. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, por eso que yo he dicho, en tiempos buenos y en tiempos malos, hay que alabar a Dios. En las peras y en la manzana, en la prueba y en la bendición, hay que alabar a Dios. Porque usted no puede hablar a Dios, adorar a Dios de una manera sentimental. Como pasa con los novios. Estoy feliz con mi novia, pero discuto con ella, ya yo no la quiero. Y los años que tú tienes de amores se van al piso. No, ya yo no la quiero porque ya me faltó el respeto. Tú estás actuando de una forma sentimental. Otro día tú vas a cambiar de opinión y vas a seguir amando a tu novia. Con Dios no se trabaja así. El asunto de Dios es un principio de relación y los principios se mantienen por encima de las circunstancias, de lo que pase. Así que aquí Pablo está diciendo, ustedes tienen que orar en el Espíritu y orar por los santos. O sea, no oren por ustedes solos, sino también por los santos, por los hermanos que junto con ustedes se están preparando para ir al cielo. Otra característica del Espíritu Santo, enseña la palabra con poder. Vamos al libro de San Juan, este lo voy a buscar, libro de San Juan, lo que fue la lectura bíblica, libro de San Juan, capítulo 14, y el versículo 26. San Juan 14, 26. Oigan lo que dice aquí. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo ya le he dicho. Entonces, otra de las cualidades, características del Espíritu Santo, es enseñarte el mensaje de Dios, los planes del cielo, el futuro, la vida eterna. El Espíritu Santo te lo enseña. ¿Pero cómo? A través del estudio de la palabra. Si tú no estudias, tú no vas a conocer a Dios. Y si no conoces a Dios, no te vas a relacionar. Y si no te relacionas, ¿cómo quieres ir a vivir con Él? Yo le pregunto a ustedes, ¿a quién le gustaría ir a vivir con un extraño? Por ejemplo, ustedes le invitan a un país, te vaya a vivir a Rusia. ¿Con quién? Con unas amistades de nosotros, pero tú no la conoces. Y tú vas en ese viaje pensando, ¿y cómo será esa persona? ¿Y cómo me va a tratar? Etcétera, etcétera. Pues lo mismo sucede, tú no puedes ir al cielo si no tienes una relación con el Creador, porque no lo conoces. Y aunque la Biblia dice que Dios misericordia, para el cielo van los que se arrepienten, se bautizan y llevan una vida que le agrada a Dios. Por eso no todo el mundo va a entrar al cielo. Pero la Biblia dice que Jesús murió por todos, sí, pero solo los que acepten el sacrificio de Jesucristo le van a dar valor a eso en la cruz del Calvario. ¿Cuál es otra función del Espíritu Santo? Santificar la vida de cada creyente. Ahí mismo en el libro de San Juan, vamos al capítulo 14, San Juan 14 y el versículo 17. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará ¿con quién? Con nosotros. Entonces, dice bien claro aquí que el Espíritu Santo santifica nuestra vida porque Él va a estar con nosotros y en nosotros. Es decir, Él va a estar dentro de mí porque Jesucristo se lo dijo a los discípulos. Esas palabras son de Jesús. Aunque Juan escribió, es Jesús que está hablando en persona. Y dice bien claro que el Espíritu Santo va a estar en nosotros y con nosotros. Por eso más adelante vemos que aparece el pasaje famoso donde dice, y el Señor
yo enviaré al Consolador, el cual os enseñará todas las cosas. ¿Qué me va a enseñar el Espíritu Santo? A orar, a estudiar la Biblia, a mantenerme fiel a Dios, a consagrar mi vida. Todo eso me va a enseñar el Espíritu Santo. También me va a ayudar porque Él participa en la convención de la persona. Es decir, la persona se convierte al Evangelio porque el Espíritu Santo trabaja en su corazón. Vamos al libro de San Juan, capítulo 16, ahí mismo. Abre el versículo 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Lo que me deja entender a mí que el Espíritu Santo va a tener juicio. Convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Ahora, ¿quién es que te convence a ti que tú estás actuando mal? El Espíritu Santo. ¿Quién es que te dice a ti, busca de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es que te tiene soportando todos los años de tu vida? El Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo, yo me voy, pero le dejo al Consolador, el cual enseñará todas las cosas. Así que, hermano, el Espíritu Santo es, podríamos decir, te puede decir clave, el motor vital, lo que sea para una vida consagrada a Dios. No podemos leer la Biblia sin Él. Y esto va para los que están en YouTube, Facebook y a través del Zoom. Cuando usted abra la Biblia, usted tiene que orar al Espíritu Santo. La Biblia no es como el mundo cree. Es un libro cualquiera. No. Ese es un libro sagrado, inspirado por Dios. Y lo escribieron más de 1500 personas, pero es un libro sagrado. En diferentes épocas Dios fue llenando su libro, hasta que llegó así a nuestras manos, pero no fue así al principio. Entonces, ¿a quién el Señor utilizó? A profetas, predicadores, amas de casa, agricultores. Dios utilizó a gente consagrada sin importar la profesión para escribir este libro. Por esto no es un libro cualquiera, porque el mismo libro dice que el Espíritu Santo fue que lo inspiró a ellos. Por lo tanto, para tú tener una comunión con Dios a través del Espíritu Santo, tú necesitas invitar al Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, si el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia, ¿quién más adecuado para inspirarte a ti a leerla? El autor, el que le inspiró. O sea, el Espíritu Santo sabe todo lo que dice la Biblia, por lo tanto, es a Él a quien debemos invitar para que nos ayude a entender la Biblia con sabiduría y podamos aceptar el mensaje. Ahora, ¿por qué no todos los creyentes reciben al Espíritu Santo? Buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué no todos los creyentes? No estoy diciendo por qué no todos los mundanos, porque el mundano no lo va a recibir. Para usted recibir el Espíritu Santo tiene que bautizarse. Y lo dice la Biblia en Hechos, que cuando usted se bautiza, el Señor le perdona los pecados y le da el Espíritu Santo. Quiere decir que el mundano no lo puede recibir. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no todos los creyentes reciben al Espíritu Santo? Hay una respuesta básica y se la voy a decir. La palabra de Dios dice que a Dios hay que buscarlo de manera espiritual. Si no, usted no lo consigue. Entonces, aunque usted esté en la iglesia, si usted está viviendo en la carne, usted no va a recibir el Espíritu Santo. Para usted recibir el Espíritu Santo hay que buscarlo de manera espiritual. ¿Y cómo lo busco? Mediante la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios. Así el Espíritu Santo viene a compartir tu vida con Él. Entonces, en la semana pasada que prediqué el tema sobre el Espíritu Santo y el ayuno, yo le cité a Gálatas, capítulo 19, donde habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Por lo tanto, se lo dejo de tarea para que usted lo busque en su Biblia. Ahora, yo le voy a decir la verdad, resumiendo. El que vive en la carne no puede vivir en el Espíritu, porque no hay forma compatible entre los dos. Es decir, o usted vive una vida espiritual para el Señor, o usted vive una vida carnal para usted. Por lo tanto, bautizarse es un primer paso. Pero ¿cómo yo me mantengo espiritualmente hablando? A través del Espíritu Santo. Por eso usted ve muchas personas en la iglesia que no han cambiado. Pastor, pero ese hermano tiene 10 años y sigue haciendo lo mismo. Y yo le digo la verdad, no tiene el Espíritu, está en la carne. Por lo tanto, aquí, en este mensaje de esta mañana,
del Espíritu Santo en la oración, yo quiero que usted entienda que una vida de oración con la dirección del Espíritu Santo es una vida consagrada a Dios. Amén. Y no hay otra forma de hacerlo. La consagración no se consigue, y yo lo digo en forma de chiste, pero es una realidad, comprando una parte en la farmacia no le va a vender consagración a usted. De hecho, el Espíritu Santo no se la va a vender porque es gratis. Por lo tanto, la única manera de llevar una vida consagrada es mediante la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esa participación? Vamos a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Denle para adelante, ustedes están en Juan, pero denle para adelante. Después de Hechos, Timoteo y todo eso, nos vamos a el libro de Segunda de Tesalonicenses. Va después de los Filipenses y Colosenses. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y posiblemente el 14. Vamos a ver si lo tengo correcto aquí. Segunda de Tesalonicenses, en otro lado. Segunda 2. Capítulo 2, versículo 2 Tesalonicenses 2:13. Ese no es el pasaje, perdón, vamos a buscar Efesios 1:13. Denle un poquito para atrás, Efesios 1:13. Porque no me voy a inventar las cosas, tengo que decir lo que dice la Biblia. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, para usted vivir una vida consagrada a Dios, usted tiene que ser sellado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no sella a todo el mundo. Porque el Espíritu Santo sella a los que viven espiritualmente para Dios. Usted va a vivir en la carne, bueno, pues usted tiene que comer, tiene que trabajar, tiene que bañarse, todo. Pero aquí lo que se refiere es no vivir en la carne satisfaciendo las cosas que Dios prohíbe, sino viviendo en el Espíritu, en la parte espiritual. Por eso lo dice aquí bien claro en el libro de Efesios. Necesitamos vivir espiritualmente, y lo voy a repetir porque no quiero que se le olvide. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, el Espíritu Santo, se dice que fuimos sellados mediante la promesa. Si tú crees en Jesucristo, te bautizas por Jesús, ahora viene el Espíritu Santo y te sella. Pero para que ese sello se mantenga, tú tienes que caminar con él. Y yo le voy a decir la verdad, ¿no? Dios no está pidiendo que, mire, que en este mundo tenemos pruebas. Dios no pide perfección, Dios pide fidelidad. Amén. Y dentro de la fidelidad podemos caer. Ahora, ¿qué dice Pablo? Si yo caigo, me levanto. Amén. Y sigo para adelante. Y esa es la vida del cristiano. Me caí, me levanté. Pero no me caí como ese amigo de ayer que no quiere leer, no quiere estudiar la Biblia, no quiere orar, porque dice que se cansó, que papá Dios no le ha contestado. La respuesta fue, yo le dije, vuelve a hacerlo otra vez. Y Dios te va a dar una oportunidad. Ahora yo le dije a él, y tú te has preguntado si lo que tú le estás preguntando no te conviene. Porque esa es otra. Y perdón. Queremos forzar a Dios. Eso es lo que yo quiero. Dame eso. Y papá Dios sabe que no te conviene. Y ora, y ora, y ora. Y ¿sabían ustedes que la respuesta negativa de Dios es una respuesta? Amén. La oración tiene tres partes: sí, no y espera.
Si tú tienes tiempo orando por algo y Dios no lo ha contestado, te estoy diciendo que no te lo voy a dar. Entonces por eso tú vas a decir, pues ya yo no voy para la iglesia, ya yo no voy a orar, ya yo no voy a estudiar la Biblia. Entonces tú quieres tener un Dios condicional, que si no te da las cosas materiales tú no lo vas a adorar. Pues a Dios no se adora así. Primero a Dios, usted no puede tratarlo como un ser humano, porque Dios es totalmente diferente. Aunque Él no creó, Dios actúa diferente. Por ejemplo, Dios no actúa ni por soborno ni por presión. Si tú no me das esto, no te doy aquello. Dios no trabaja así. La palabra de Dios, hasta donde yo entiendo, nos enseña a través de la vida de Jesucristo que a Dios hay que buscarlo por amor. Amén. Y cuando tú amas, como dice 1 Corintios 13, tú no te puedes dejar de ir a la iglesia ni orar porque Dios no te dio algo. Yo te pregunto, cuando tú le pides algo a tu papá terrenal y él no te lo da, tú dejas de amarlo. No, yo no quiero a mi papá porque él no me lo dio. Tú lo sigues amando aunque él no te lo dio, porque te dice, hijo, no te conviene. Y los que están criando los niños pequeños lo saben, que los niños dicen, yo quiero, por ejemplo, un dulce. Y la mamá dice, no, ya es hora de comer, el dulce no va. Ah, pues el niño no va a decir, ¿sabes qué, mami? Ellos no te quieren, porque tú me negaste el dulce. No, el niño sigue amando a su madre, aunque le negara el dulce. Pues así mismo hay cosas que le pedimos a Dios que Dios no quiere dárnoslas, pero por eso usted no puede dejar de amarlo. Entonces, siguiendo con la parte de la pregunta, ¿por qué no todos los creyentes reciben al Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 1:22. Allá, casi llegando a Apocalipsis, primera carta de Pedro 1:22. Y voy a permitir que los que están a través de YouTube, de Facebook, en el Zoom y los que están aquí en la iglesia busquen el pasaje. Primera de Pedro 1:22. Dice así: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, haber purificado vuestras almas para el amor fraternal y no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice aquí bien claro que el Espíritu Santo purifica nuestras almas. Amén. Elimina todo lo que no tiene que ver con la salvación. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo nos motiva a amar al prójimo. Y cuando hablamos de amar al prójimo, no crean ustedes que nada más son los hermanos de la iglesia o la familia de nosotros. No, aquí es todo ser humano con el que usted se encuentre. Amar al prójimo. ¿Quién te motiva? El Espíritu Santo. No hay otro ingrediente, no hay otro instrumento. Es el Espíritu Santo que hace eso. Entonces, el Espíritu Santo nos motiva y nos llena a esa situación. Por lo tanto, para usted recibir el Espíritu Santo, vuelvo y hago hincapié, necesita vivir espiritualmente. Amén. 2 pasajes más y termino la exposición de esta mañana. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios. Anda, aquí lo tengo. Lo tenía cerquita en la mano. Déjenme ver versículo 2. 1 de Corintios 2. y 14. Vean por qué el hombre natural, el hombre pecador, no puede tener el Espíritu Santo viviendo en la carne. Ahora, viviendo en el Espíritu, sí lo puede tener. Versículo 3, dice Pablo: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el verso 14 me encanta, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han de discernir, espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Oye, mientras tú estés en la carne, tú no vas a entender el mensaje. Para ti es locura la cosa del Espíritu, porque ¿qué es lo que el Espíritu te dice? El Espíritu te dice que debes ser humilde, debes ser manso, amar a tu prójimo como a ti mismo,
y tú quieres hacer lo contrario. Entonces ustedes ven que mucha gente nos dicen a nosotros los predicadores, ustedes están locos. Y es verdad, ellos dicen que nosotros estamos locos, porque la Biblia dice que para ellos eso es locura. Una gente no entiende el trabajo del Espíritu Santo. Si está en el mundo, tiene que venir al camino del Señor. Y después que está aquí, también tiene que buscar el Espíritu Santo en la Biblia, de manera espiritual. Entonces no nos sorprendan cuando nos estén criticando en la calle. Esos convertidos son locos, ya me lo han dicho muchas veces, pero yo le digo al Señor, perdónalo, porque no sabe lo que está hablando. Entonces, hay que purificar el alma mediante la oración e invitando al Espíritu Santo a que venga con nosotros. Libro de Hechos capítulo 2. La primera iglesia, después que Cristo subió al cielo, ¿qué hacían? Hechos. Vamos al libro de Hechos. Recuerden que les decía que el Espíritu Santo se puede manifestar de forma individual y también colectiva, pero tiene que haber un requisito, se llama la unidad. Entonces, ¿qué dice aquí? Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Llenar a todos los que estaban ahí participando. ¿Y qué dice más adelante ahí en Hechos? Ellos tenían todo en común, compartían la comida y decían que nadie tenía nada, sino que todo era de los que estaban en la iglesia. Sí, a los administradores de la iglesia ellos les trajeron para que hicieran la distribución. Por lo tanto, el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia en el día de Pentecostés por 4 motivos que les voy a decir aquí. Número 1, unidad. Todos estaban unidos. Número 2, propósito. Estaban pidiendo al Espíritu Santo que bajara. Número 3, consagración. Y número 4, humillación. Entonces, la iglesia primitiva, los miembros estaban humillados, estaban unidos, tenían un solo propósito. Y su vida estaba consagrada. ¿Qué dije? Su vida estaba consagrada. Por eso el Espíritu Santo se llenó en toda la iglesia. Y ahí no importó idiomas. El Espíritu distribuyó los idiomas y cada quien escuchó su manifestación en el idioma original en que nació. ¿Se dan cuenta? Pero había un requisito: unidad, propósito, consagración, humillación. Entonces una gente que vive en la carne no tiene eso. Es humilde, se humilla, por cualquier cosa se molesta. Realmente Dios quiere que llevamos una vida de consagración. Y el Espíritu Santo, vuelvo y repito, es el agente divino para coger nuestras oraciones y llevarlas al cielo. Y de esa manera transformarla de tal forma que Dios pueda responder nuestras oraciones. Así que yo espero a los que están a través de YouTube, de Facebook, el Zoom y aquí en la iglesia, que de ahora en adelante, cuando usted ore o vaya a abrir la palabra de Dios, invite al Espíritu Santo, porque ese es el agente divino que hace el trabajo de coger nuestras oraciones y llevarlas al cielo en un vocabulario que sea agradable a los oídos de Papá Dios. Y si usted lo deja afuera, usted dirá, pues entonces no me escucha Dios. Dios debe escuchar, porque este es un trabajo del Espíritu Santo. Jesús lo dijo: yo le voy a dejar al Consolador y Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? A orar, a estudiar la Biblia, a humillarnos, a cambiar nuestro corazón egoísta. O sea, son muchas cosas lo que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Pero si usted no lo invita, ¿cómo lo va a hacer? Recuérdense que yo le he dicho que Dios es un Dios democrático. El Espíritu Santo y Jesús también son democráticos. Ellos no obligan a la gente a nada. Claro que le va a perder los millones que se van a perder. Le va a doler.
ellos lo van a perder. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se salven todos, pero no se van a salvar todos en este mundo. No es porque Dios no quiera, sino porque Satanás está ganando terreno en el corazón de millones de personas que no le interesa ni al cielo. No le interesa. Y por más que usted les predica, no quieren ir. Entonces a uno tiene que doler en el corazón, pero recuerden que Jesús le dijo a los discípulos, cuando lo mandó de 2 en 2, le dijo, cuando ustedes vayan a una casa y no lo reciban, sacudan los pies y sigan para allá. Que en el día de juicio a ese le va a ir peor que Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? El Señor la destruyó con fuego y azufre. Y este mundo en el que estamos viviendo, el Señor lo va a destruir con fuego y azufre. Pero primero va a sacar a su gente. Primero va a sacar a los salvados, los que van para el cielo, y después Satanás y todo lo que se pierda serán destruidos. Así que quédese con este pensamiento en su corazón. Hágase amigo del Espíritu Santo, invítelo en su vida diaria, no ore sin pedir su presencia, y yo le aseguro que su vida cristiana va a cambiar un 100%. ¿Por qué? Porque es diferente. ¿Por qué encontramos en la Biblia gente consagrada y gente no consagrada? La clave está ahí. Todo aquel que se deja dirigir del Espíritu Santo lleva una vida consagrada. No hace lo que hacen los mundanos, porque no viven en el mundo, ni haciendo las cosas del mundo, sino que viven en el Espíritu, haciendo las cosas del Espíritu. Así que yo le voy a pedir a los que están aquí en la congregación, por favor, pónganse de pie. Y ustedes que están a través de YouTube, de Zoom y de Facebook, pónganse en actitud de oración y oremos al Señor. Padre Celestial, si antes no sabíamos esta importancia del Espíritu Santo, queremos pedirte perdón. Ayúdanos a invitarlo a nuestro corazón y a nuestras vidas diarias, de tal manera que Él sea el que influya desde adentro hacia afuera en nuestro comportamiento. Gracias porque dejaste al Espíritu Santo, Jesús, para que Él interceda por nosotros, para que sea nuestro consolador y para que nos enseñe todas las cosas espiritualmente hablando. Oh Señor, si estoy orando por alguien que tenga el Zoom, en Facebook o en YouTube, que no conocía sobre la importancia del Espíritu Santo, yo te pido que le mande el Espíritu para que le toque. Amén. Y que Él pueda de esa manera hacer planes juntos con nosotros para un día irnos a vivir contigo por toda la eternidad. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.